¿Qué harías si cada nota que saliera de tu boca se transformara instantáneamente en lingotes de oro y escrituras de mansiones? Para el hombre que el mundo conoció como Juan Gabriel, esto no era una metáfora. Era la rutina de un imperio que desafiaba toda lógica. Imagina el rugido de un jet ejecutivo de $18 millones, el Noa Noa Express, aterrizando en una pista privada solo para que un hombre bajara y fuera conducido por una flota de Rolls-Royce y Mercedes blindados. Hablamos de un nivel de vida donde las manijas de las puertas estaban bañadas en oro y las sábanas de algodón egipcio se cambiaban a diario en más de 30 propiedades de lujo repartidas entre México y Estados Unidos. En este video vamos a abrir las rejas de hierro de las mansiones que Juan Gabriel construyó como fortalezas de opulencia. Tenía residencia en Las Vegas, valuada en más de $4 millones, con túneles subterráneos secretos y una suite principal donde los closets guardaban trajes de seda incrustados con cristales Swarovski que costaban lo mismo que un auto económico. Tenía una villa en Cancún, con playa privada y costos de mantenimiento que superaban los $50 miles al mes, y compró la mítica mansión de Ciudad Juárez, donde su madre trabajó como empleada, para transformarla en un altar de mármol y arte sacro. Juan Gabriel no solo acumuló riqueza, diseñó un aislamiento dorado, rodeado de joyas de diamantes y relojes Patek Philippe, que brillaban bajo los reflectores de shows cuyos honorarios superaban el $1 millón por noche. ¿Cómo una sola voz logró sostener semejante extravagancia, y qué quedó de ese imperio después de su último suspiro? Quédate conmigo hasta el final, porque el destino de esa fortuna es una trama de traiciones y batallas judiciales que te va a dejar sin aliento. Si quieres descubrir cómo el talento se convirtió en una máquina de imprimir dólares y conocer el costo real de vivir como un emperador moderno, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte esta investigación exclusiva y activa las notificaciones. El espectáculo de la riqueza está a punto de comenzar y te lo garantizo. Lo que vas a ver aquí, nadie te lo contó antes. Para entender cómo un hombre llega a acumular 30 propiedades de lujo y una flota aérea privada, primero debemos mirar el vacío absoluto del que salió. Alberto Aguilera Valadez no nació en cuna de oro. Nació en el suelo áspero de la carencia. Imagina el contraste. El hombre que terminaría su vida entre sábanas de seda comenzó su historia en Parácuaro, siendo el menor de 10 hijos de una pareja de campesinos. La tragedia no pidió permiso, tumbó la puerta. Cuando Alberto era apenas un bebé, su padre, en un brote psicótico tras un incendio, fue internado en un hospital psiquiátrico para no volver jamás. Ese fue el primer trauma, el primer hueco que el dinero, años después, intentaría llenar. A los 5 años, mientras otros niños jugaban, Alberto fue entregado por su propia madre a un internado, el Tribunal de Menores. Imagina la escena cinematográfica y desgarradora. El pequeño Alberto aferrado a los barrotes, viendo la silueta de su madre perderse en el horizonte de Ciudad Juárez. No era un huérfano de padre y madre, era un huérfano con los padres vivos, un hijo del abandono. Fueron 8 años dentro de aquellas paredes grises, donde la única escapatoria era la música que aprendía con un viejo maestro carpintero llamado Juan Contreras. Guarda ese nombre, porque Juan se convertiría en la mitad del nombre que dominaría los rankings de Billboard décadas después. La biografía de Juan Gabriel es una sucesión de no, que él transformó en monedas de oro. A los 13 años, se escapa del internado. No tiene a dónde ir, no tiene qué comer, pero tiene un hambre de gloria, que roza lo patológico. Dormía en las calles de Ciudad Juárez, lavando platos, limpiando mesas y observando, por las rendijas de las ventanas de las casas ricas, la comodidad que juró que algún día tendría. Aquí está el giro clave para la retención de nuestro público. Juan Gabriel no quería ser solo un cantante, quería ser el dueño de la ciudad que lo rechazó. Comenzó a cantar en el bar Noa Noa, un lugar de reputación dudosa donde ganaba apenas unos pesos por noche.
pero donde empezó a pulir la figura que mezclaba la vulnerabilidad de un niño abandonado con el magnetismo de un emperador. La ambición de Alberto era tan desmedida que se mudó a la Ciudad de México con nada más que sus composiciones en el bolsillo. Y aquí el destino le da otro golpe. Es acusado injustamente de robo y enviado a la prisión de Lecumberri. Imagina el futuro divo, compartiendo una celda inmunda durante 18 meses. Pero aquí el guión de su vida supera cualquier ficción. En la cárcel no dejó de escribir. Transformó el dolor del encierro en melodías que, años después, generarían millones de dólares. Cuando por fin salió, ya no era el Alberto asustado. Era Juan Gabriel, una marca en construcción. Entendió que para no volver a ser humillado por un guardia de prisión o por el director de un internado, debía ser más que un artista. Debía ser un monopolio. Esta etapa explica por qué, en la cima de la fama, no se conformaba con un departamento de lujo, sino que necesitaba manzanas completas. Cada contrato firmado con la disquera RCA, cada show agotado en el Palacio de Bellas Artes, un lugar antes reservado solo para la élite clásica y que él conquistó con música popular, era una respuesta al sistema que intentó borrarlo. Fue el primer artista en entender el poder de los derechos de autor en el mercado latino. Mientras otros gastaban sus primeros pagos en fiestas efímeras, Juan Gabriel estaba comprando de vuelta la dignidad de su familia, adquiriendo la casa donde su madre trabajó como empleada doméstica para que ella fuera, por fin, la señora del castillo. Esta biografía no es solo sobre música, es sobre la construcción de una armadura hecha de dinero y fama, diseñada para que nadie, nunca más, pudiera decirle no. Para entender la fortuna de Juan Gabriel, necesitas olvidar todo lo que sabes sobre cachés de artistas. Alberto Aguilera Valadez no trabajaba para el mercado, él era el mercado. La construcción de su riqueza no fue un accidente, fue una obra de ingeniería financiera que comenzó con una decisión que cambiaría la historia de la música latina, la lucha obsesiva por la propiedad total de su catálogo. Mientras grandes estrellas de la época firmaban contratos leoninos que cedían sus derechos a las disqueras durante décadas, Juan Gabriel entendió que cada composición era un bien raíz intelectual. Con más de 1.500 canciones registradas, creó un flujo de ingresos pasivos que, según estimaciones de la industria, generaba en regalías por ejecución y reproducción algo entre 150.000 y 200.000 de dólares al mes, sin que tuviera que salir de casa. Pero el verdadero boom financiero ocurría en los escenarios. Hablemos de números reales. En el punto más alto de su madurez artística, entre los años 90 y el inicio de los 2010, Juan Gabriel tenía uno de los cachés más altos del planeta para artistas de habla no inglesa. Para que te hagas una idea, una sola presentación privada para empresarios o eventos corporativos de alto nivel no bajaba de 800.000 de dólares. En giras oficiales, como la épica Volver, llegaba a recaudar en promedio entre 1 millón y 5 millones de dólares por noche de show. Si hacemos una comparación directa con el estándar económico actual, ajustando por inflación y por el valor del dólar, estamos hablando de un artista que generaba el equivalente a 4 millones de dólares en ingresos brutos cada vez que subía al escenario. Era una eficiencia financiera que dejaba a muchos astros de Hollywood en ridículo. La magnitud de su fortuna se vuelve aún más impresionante cuando analizamos sus giras en Estados Unidos. Solo en 2015, un año antes de su partida, la revista Forbes y Pollstar listaron a Juan Gabriel como uno de los artistas más rentables del mundo, con una gira que recaudó más de 38 millones de dólares en apenas unos meses. Eso representa un promedio de casi 2 millones de dólares por ciudad visitada. Imagina la logística, aviones de carga para transportar toneladas de equipo, una orquesta completa, mariachis, coristas y un equipo de apoyo que superaba las 100 personas. Incluso con costos operativos altísimos, el margen de ganancia neta era astronómico. Se estima que, ya descontando impuestos y gastos, Juan Gabriel se quedaba con cerca del 40% del valor bruto, un retorno que le permitía comprar mansiones al contado,
sin necesidad de financiamientos bancarios. Pero la genialidad financiera de Juan Gabriel no se detenía en los shows. Fue un pionero en diversificar sus fuentes de ingreso. No vendía solo discos, vendía licencias. Se estima que las ventas de sus álbumes, que superaron la marca histórica de 100 millones de copias, generaron para su patrimonio personal algo cercano a 80 millones de dólares a lo largo de 4 décadas, si consideramos los porcentajes de participación que negoció con BMG y Sony Music. Comparado con los estándares de la época, cuando un trabajador promedio en México ganaba alrededor de $300 al mes, un solo minuto de una canción de Juan Gabriel sonando en la radio valía más que años de trabajo de un ciudadano común. Era un abismo económico que cruzó con la maestría de un jugador de ajedrez. Otro pilar de su fortuna fueron las producciones para otros artistas. Juan Gabriel era un fabricante de estrellas. Cuando entregaba una composición y producía un disco para nombres como Rocío Dúrcal o Isabel Pantoja, no recibía únicamente una tarifa de producción. Negociaba participaciones en las ventas y en los derechos de sincronización, garantizando que, incluso cuando estuviera de vacaciones en su isla privada, el dinero siguiera fluyendo. Estimaciones basadas en datos de la industria fonográfica sugieren que este frente de producción sumó otros 20 a 30 millones de dólares a su patrimonio neto a lo largo de los años. Y no podemos olvidar el cine. En la fase dorada de las películas musicales en México, los contratos de Juan Gabriel eran los más caros de la historia de Televisa y de otras productoras. Por películas como El Noa Noa o Es mi vida, recibía cifras que, en ese momento, representaban 10 veces el presupuesto de una película mexicana estándar. Entendió que su imagen era un activo inmobiliario. No solo actuaba, también coproducía, asegurándose de que cada película funcionara como una gigantesca pieza de marketing para vender más discos y más boletos de sus conciertos. Lo que estamos describiendo aquí no es solo el éxito de un cantante, sino la operación de una multinacional de un solo hombre, que movía entre activos directos e indirectos, una cifra que especialistas evalúan en más de 160 millones de dólares generados a lo largo de su carrera. Ese poder financiero bruto fue lo que le permitió ignorar críticas, comprar silencios y vivir en un aislamiento dorado que muy pocos seres humanos en la historia del entretenimiento han logrado sostener. Si el dinero era el motor de Juan Gabriel, sus mansiones eran sus templos. Para Alberto, comprar una casa no era una inversión inmobiliaria común. Era la conquista de un territorio donde él era el único legislador. Se estima que, a lo largo de su vida, llegó a mantener simultáneamente más de 30 propiedades de alto lujo. Pero no eran solo casas, eran escenarios de una vida cinematográfica. Empecemos por la legendaria mansión de Ciudad Juárez, ubicada en la calle 16 de septiembre. Esta propiedad es el símbolo máximo de su revancha contra el destino. Imagina una estructura que ocupa una manzana entera, protegida por muros altos que esconden jardines elevados, y una arquitectura neoclásica que impone respeto a cualquiera que camine por la acera. El valor de esta mansión, solo por el terreno y su relevancia histórica, supera los $2 millones, pero lo que había dentro era lo que realmente definía el estilo divo. Al entrar, el visitante era recibido por pisos de mármol de Carrara importado, pulidos hasta el punto de servir como espejo. Juan Gabriel tenía una obsesión con la luz y los reflejos. Lámparas de cristal checoslovaco, que pesaban cientos de kilos, colgaban de techos con molduras de yeso hechas a mano, muchas de ellas bañadas en oro. La decoración era una mezcla ecléctica de arte sacro, retratos gigantes del propio artista, y muebles de estilo victoriano, pero el detalle que más atrapaba la atención era el cuarto de la madre. Juan Gabriel compró la casa donde su madre, Victoria Valadez, trabajó como empleada doméstica, transformando el lugar de su mayor humillación en el altar de su mayor victoria. Decoró ese espacio con las reliquias más costosas que el dinero podía comprar, creando un santuario de silencio en medio del caos de la fama. Si Juárez era su puerto seguro, Cancún era su refugio de hedonismo y paz. Su villa en la Riviera Maya, valuada en alrededor de $4 millones, era una obra maestra de integración con la naturaleza,
o mejor dicho, de sometimiento de la naturaleza a su gusto. La propiedad tenía acceso directo a una playa privada, donde el divo solía caminar al amanecer, protegido por un equipo de seguridad que vigilaba el perímetro por tierra y mar. El costo de mantenimiento de esa villa era astronómico, alrededor de 60 miles de dólares mensuales, solo para mantener los jardines impecables, los sistemas de desalinización de agua y el staff permanente de más de 10 empleados, incluyendo chefs especializados en cocina macrobiótica y tradicional mexicana. El interior era minimalista, pero un minimalismo caro, maderas nobles tratadas contra la brisa marina, obras de arte contemporáneo y una acústica diseñada por ingenieros de sonido para que pudiera grabar voces en cualquier habitación. Pero si hablamos de escala imperial, tenemos que viajar a Las Vegas. La mansión de Juan Gabriel en Sin City era su carta de presentación ante el mundo, ubicada en una zona exclusiva, donde vecinos como Wayne Newton tenían sus ranchos. La propiedad era una fortaleza del entretenimiento. Valuada en 4 o 5 millones de dólares, la casa contaba con túneles subterráneos que permitían al artista moverse entre distintos anexos sin ser visto, una necesidad nacida de su paranoia por la privacidad. La suite principal era un departamento aparte, con un closet de 2 pisos que albergaba cientos de botas de cuero exótico y los famosos trajes de seda que costaban lo mismo que un auto económico. La vida en Vegas giraba alrededor del servicio total. Mantenía un equipo disponible 24 horas al día para organizar cenas improvisadas que podían costar 20 miles de dólares en vinos e ingredientes importados, solo para celebrar el final de una gira. Además de las mansiones donde vivía, Juan Gabriel tenía lo que podríamos llamar casas de paso, en ciudades estratégicas como Miami, Los Ángeles y Santa Fe. En Miami, su propiedad estaba enfocada en los negocios, un punto de apoyo para reuniones con productores globales, ubicada en condominios donde la cuota mensual superaba el salario anual de muchos de sus fans. Cada una de esas casas seguía un estándar de listo para usar. El refrigerador debía estar siempre lleno con sus productos favoritos, las flores se cambiaban cada 2 días y la temperatura se mantenía en exactamente 22 grados Celsius, estuviera o no presente. Ese nivel de control define el verdadero lujo, la capacidad de moldear el ambiente a tu deseo, incluso a distancia. El estilo de vida de Juan Gabriel también se reflejaba en su generosidad extravagante, que era una forma de ejercer poder a través del lujo. No era raro que regalara a amigos cercanos o colaboradores propiedades completas. Se estima que compró casas para todos sus hijos y para varios excompañeros sentimentales, creando una red de dependencia financiera que giraba alrededor de su fortuna. No compraba solo para sí, compraba para dominar su entorno. Para él, el estatus social no se medía solo por joyas en el cuello. Aunque tenía montones, incluyendo relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe, cubiertos de diamantes, sino por su capacidad de ser el proveedor universal. Mantener ese imperio inmobiliario exigía una gestión de activos casi insana. Juan Gabriel gastaba, como mínimo alrededor de 1,5 a 2 millones de dólares al año solo en impuestos prediales, seguros y sueldos de caseros, jardineros y guardias de seguridad. Era un estilo de vida de monarca sin corona. Viajaba entre esas propiedades como quien se cambia de ropa, siempre buscando un lugar donde pudiera ser Alberto y no Juan Gabriel. Aunque las paredes doradas de sus casas rara vez lo dejaban olvidar en quién se había convertido. Si las mansiones de Juan Gabriel eran sus castillos estáticos, su verdadero poder se medía en la forma en que cruzaba fronteras. En el universo del divo, el tiempo era la mercancía más cara, y él estaba dispuesto a pagar cualquier precio para no desperdiciar ni un solo segundo en filas o esperas. El símbolo máximo de esa libertad era el Noa Express, su jet ejecutivo Gulfstream, convertido en una extensión de su propia sala de estar. Adquirir una aeronave de ese nivel no es solo cuestión de tener 18 millones de dólares para comprarla, es tener la capacidad de sostener un costo operativo que haría temblar a cualquier empresario.
Se estima que cada hora de vuelo del Noa Noa Express costaba alrededor de $5,000 entre combustible, mantenimiento técnico y tasas aeroportuarias. Juan Gabriel no viajaba solo, llevaba consigo su mundo, con interiores personalizados en cuero de tonos claros, acabados en madera fina, y un sistema de sonido de última generación para revisar sus composiciones mientras cruzaba el Atlántico o el continente americano. Pero el lujo en movimiento no terminaba en el cielo. Cuando el Noa Noa Express tocaba tierra, entraba en escena una coreografía de acero y vidrio. Juan Gabriel mantenía una flota de vehículos con propósitos distintos, pero con un mismo denominador común: la exclusividad. En su garaje de Las Vegas y en la Ciudad de México brillaban piezas de ingeniería británica y alemana. Tenía una predilección por los Rolls-Royce, vehículos que en el mercado de lujo son sinónimo de realeza. Un Rolls-Royce Ghost, o Phantom, como los que se veían en su órbita, no cuesta menos de $400,000, pero el verdadero valor estaba en la personalización. Blindaje de nivel máximo, una necesidad constante por su fama monumental y el contexto de seguridad en México. Tapicería con sus iniciales bordadas y cristales con protección térmica total, para asegurar que el divo nunca sintiera el calor del desierto ni del trópico. Además de los Rolls-Royce, a menudo se le veía desplazándose en caravanas de Mercedes-Benz clase S, el estándar de oro para ejecutivos de alto nivel. Cada uno de esos vehículos, valuados en alrededor de $150,000, se renovaba periódicamente para garantizar que siempre estuviera a bordo de la tecnología más reciente. Pero esos autos también tenían un simbolismo cultural. Para el niño que un día caminó descalzo por las calles de Juárez, ser visto en el asiento trasero de un Maybach o de una SUV blindada de lujo era la prueba definitiva de que ya no era una víctima de las circunstancias, sino el dueño de su propio imperio. Los autos eran escudos, representaban la frontera física entre el ídolo intocable y la multitud de fans que lo idolatraba. Sin embargo, los símbolos de estatus de Juan Gabriel iban mucho más allá de los motores. Hablemos de lo que llevaba en el cuerpo. El divo era un coleccionista obsesivo de alta joyería. Sus mancuernillas no eran simples accesorios. Eran piezas de arte en oro de 18 quilates incrustadas con diamantes, zafiros y esmeraldas. En algunas de sus presentaciones más icónicas, como las del Palacio de Bellas Artes, el valor total de las joyas que portaba, entre anillos monumentales y relojes, Patek Philippe o Rolex de ediciones raras, podía superar con facilidad los $500,000. Cada pieza era elegida para reflejar la luz de los reflectores de una forma específica, creando esa aura de hombre de oro que el público tanto amaba. Otro símbolo de estatus fascinante era su guardarropa de escenario. Cada traje usado en sus giras era alta costura, y muchas veces costaba entre $5,000 y $10,000 por unidad. Multiplica eso por las decenas de cambios de vestuario en una sola gira, y tendrás una inversión de millones solo en telas y pedrería. Juan Gabriel no repetía ropa en eventos grandes. Para él, la imagen era un activo financiero que debía renovarse constantemente. Incluso sus zapatos eran hechos a medida por artesanos que guardaban los moldes exactos de sus pies, garantizando que pudiera bailar durante 3 horas seguidas sin sacrificar comodidad. Todo ese aparato, el jet, los autos blindados, las joyas y los trajes de seda, formaba una armadura de estatus con una función muy específica: sostener la mística. Juan Gabriel sabía que, en el mercado del entretenimiento, la percepción de riqueza genera más riqueza. Al vivir como un emperador, se aseguraba de que sus cachés siguieran en la liga de los millones. El lujo era la herramienta de negociación más poderosa que tenía. Cuando llegaba a una reunión o a un estadio, su flota ya había dicho todo lo necesario incluso antes de que él abriera la boca para cantar. Era la personificación del éxito latino, un hombre que convirtió cada objeto de consumo en un trofeo de una guerra que ganó contra la pobreza. Pero, como toda máquina compleja,
Esa flota y esos tesoros exigían una alimentación constante de capital que solo su voz podía proveer. ¿Qué ocurre cuando el sol de un sistema solar se apaga? Todo lo que orbitaba a su alrededor colapsa o empieza a vagar sin rumbo. Con la muerte de Juan Gabriel, en agosto de 2016, la inmensa fortuna que hemos descrito, las mansiones de mármol, el jet Noa Noa Express y el catálogo de 1500 canciones, se transformó de inmediato en un campo de batalla jurídico y familiar. Se estima que los activos líquidos y las propiedades sumaban alrededor de $30 millones en ese momento, pero el valor real, incluyendo derechos de imagen y regalías autorales, podía superar los 160 millones. Sin embargo, lo que debía ser un legado de paz terminó convertido en un inventario de discordia. La decadencia del imperio comenzó casi antes de que el cuerpo del artista se enfriara. Juan Gabriel, con toda su complejidad, nombró a su hijo Iván Aguilera como heredero universal. Pero esa decisión fue la chispa de una guerra fratricida. De pronto, hijos biológicos y adoptivos que vivían en las sombras, además de supuestos herederos que jamás habían aparecido ante los medios, surgieron con abogados a cuestas, impugnando testamentos y exigiendo porciones de un pastel que se hacía más pequeño cada día por los costos judiciales. El destino de la fortuna quedó marcado por una mala gestión emocional y financiera. Propiedades icónicas como la mansión de Las Vegas y casas en Miami fueron puestas en venta, muchas veces por debajo del valor de mercado, para cubrir deudas fiscales acumuladas y costos de mantenimiento que nadie más podía sostener. Uno de los capítulos más oscuros de este destino fue el choque con el fisco mexicano. Se descubrió que, a pesar del flujo constante de millones, el divo acumulaba deudas de impuestos que alcanzaban cifras astronómicas. El lujo, que antes era prueba de poder, se convirtió en una carga. El gobierno mexicano y distintos acreedores comenzaron a cercar las propiedades. Y lo que antes era un refugio de paz, pasó a ser un conjunto de activos congelados en procesos que parecen no terminar nunca. El catálogo musical La verdadera gallina de los huevos de oro se volvió el premio mayor de una disputa que se extendió por años, impidiendo que nuevas producciones o lanzamientos póstumos se realizaran con la dignidad que el artista merecía. Hoy, el destino de la riqueza de Juan Gabriel es una lección sobre la fragilidad de la posesión. Algunas de sus mansiones más queridas en Ciudad Juárez fueron saqueadas o permanecen cerradas, acumulando polvo y recuerdos, mientras los herederos continúan lanzándose acusaciones en tribunales internacionales. El jet, los Rolls Royce y las joyas, en gran parte, fueron liquidados para alimentar la maquinaria legal. La fortuna, construida con tanto esfuerzo para asegurar que Alberto jamás volviera a ser el niño abandonado, terminó recreando irónicamente un escenario de abandono, esta vez de sus propias conquistas materiales. El imperio dorado de Juan Gabriel no fue destruido por falta de dinero, sino por la ausencia de un plan capaz de sobrevivir a su propia genialidad y a su control absoluto. Al final, la riqueza que él usó para unir a la familia alrededor de sí terminó siendo el cuchillo que la separó. Al final, la trayectoria de Juan Gabriel nos enseña que el lujo no era solo una colección de objetos caros, sino una armadura contra el pasado. Levantó un castillo de cristal para demostrarle al mundo que el niño abandonado sí podía convertirse en un emperador. Pero cuando miramos las mansiones cerradas y las batallas judiciales que todavía desgarran su legado, queda la gran pregunta. ¿El oro le dio la paz que tanto buscaba, o solo cambió la naturaleza de su soledad? La riqueza material es volátil, pero la voz que resuena en plazas y hogares de millones de personas permanece intacta. Juan Gabriel entendió que el éxito tiene un costo astronómico, y que sostener el poder puede ser tan agotador como conquistarlo. Si te fascinó la vida de este gigante de la música, deja tu like y comenta aquí abajo. ¿Tú crees que el lujo excesivo ayudó o perjudicó el legado del divo? Comparte este video con quien ama una buena historia de bastidores y no olvides suscribirte al canal para más investigaciones sobre las mayores fortunas del mundo. Ahora, aprovecha para ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. No vas a creer lo que descubrimos sobre el destino de otro gran ícono. Hasta la próxima.